En la teología hemos encontrado frases muy bellas, pero desgraciadamente se han utilizado para manipular, para engañar. Y ahorita vamos a analizar una de ellas, sobre todo una palabra, un nombre. Jesús, Yeshua, Jesús. Pero antes de entrar en tema, saludemos a Osman Sánchez, a Tecámac, Estado de México, un saludo. A Villas Flores, Santiago de Chile, Panamá, Colombia, Valle del Cauca, Tijuana, México, Guayaquil, Ecuador, Chile, Ciudad de México, Virginia y Oxnard, California. Esto hay que guardarlo. Y un saludo muy especial a uno de mis vecinos que continuamente nos visita. Y como mi libro ya está bastante deteriorado, tanto uso, me trajo un regalo. El libro de las guerras de los judíos. Las guerras de los judíos. Pero este es de editorial CLIE. Gracias. Aunque no fue tan gratuito. Ya estaba subrayado, ya estaba apuntado con temas que gratamente hemos tratado aquí, en esta su casa. Vamos nosotros a ver a qué me refería con eso de frases bellas. En Hechos 4:11 encontramos este pasaje, es el extracto de una Biblia, ustedes pueden buscarlo. Hechos 4:11 dice: Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Analicemos cada palabra. Es la piedra desechada por ustedes, los constructores. Empieza dando el nombre, este Jesús. Pero ¿qué ha venido a ser la piedra angular? Y luego una frase hermosa, realmente bella. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles. Un libro totalmente falso, porque ya sabemos que los apóstoles no existieron como tal. Todos abandonaron a Jesús, lo dice la Biblia y ya lo tratamos recientemente. Pero es bello. Quien lo escribió tenía una buena intención y estaba repitiendo lo que aparece en Salmos 118, 22, 23 e Isaías 28, 16, que habla de una piedra angular. Pero se refieren siempre al pueblo de Israel, a un retoño, a que no será perdida las tribus, no será perdido ese pueblo que elige y conforma Jehová, Yahvé, como le quieran llamar. Y el único que salva es Yahvé o Yod-Hei Vav-Hei, es el único salvador. A ningún otro dará su gloria, según dice. Pero este nombre, Jesús, Josué, Yeshua, y la piedra desechada aparece en Zacarías 3:9 y 4:6-7. Dice: esta, Yeshua, es la piedra que he puesto delante de Yeshua. Zacarías 3:9. Esta es la piedra que he puesto delante de Yeshua. Una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando vienen de Babilonia un grupo de judíos,
a construir el templo, Zorobabel, o sea, los nacidos en Babilonia, cuando vienen con la consigna de construir el templo, según la Biblia, según los escritos bíblicos, los habitantes actuales de Judea, de Jerusalén, primero los quieren ayudar. Ellos tienen la misión de conformar el templo, de crear el templo, porque es un gobierno títere ya, Zorobabel, nacidos en Babilonia, un gobierno títere de Persia. La época persa le llaman los historiadores judíos, y que tenemos aquí como Adolfo Royman, doctor Adolfo Royman, doctor Mario Sabán. Rechazan la construcción del templo, incluso me envían cartas y ya cambiaron los gobernantes allá en Babilonia. Ya cambiaron los gobernantes. Ya fue conquistado Egipto, que era el principal argumento porque se llevaran a judíos ahí como una posta para resguardo. Ya Cambises había conquistado Egipto. Juzgan a Jesús, es juzgado, es denunciado, detienen la construcción, después reivindicado. Ya vimos este tema cuando aparece Satán al lado derecho de Jesús, perdón, al lado derecho del que juzga. No es Yod-Hei Vав-Hei, aunque ahí le ponen el nombre, ya es reescrito todo, ponen el nombre Yod-Hei Vав-Hei en todas partes. Pero el rey quien juzgó fue el rey de Persia, de los partos ya, no, perdón, de Persia aún. Él fue el que juzgó. El sacerdote Jesús, Yeshua, es juzgado y absuelto. Por eso dice en el libro de Esdras y en el libro de Zacarías que después del juicio se le entregan vestiduras nuevas. Y la orden es, si sigues mis leyes, pero ya es el Dios de los cielos, si sigues mis leyes podrás gobernar. Encontramos a 7 Jesús entre los historiadores. Ahora sí volvemos a la guerra de los judíos, el siglo I de nuestra era. Flavio Josefo en el libro 18 de Antigüedades de los Judíos, el otro es otro de los libros de Flavio Josefo, escribe lo que se conoce como testimonio flaviano y llama a Jesús, al primero que encontramos ahí, como un filósofo sofista. Le llama hombre sabio. El relato está entre una revuelta contra Pilatos por el acueducto que quería construir y desde luego también está entre ese relato de la revuelta judía y la primera expulsión de judíos de la ciudad de Roma por estafadores. Ya tratamos ese tema recientemente. Unos presuntos expertos en la ley judía que estafaron a una mujer, a una familia, los denunciaron ante Tiberio, a algunos los crucificó, a otros los vendió como esclavos y otros, miles de ellos, fueron enviados al ejército forzosamente. Porque muchos mesiánicos habían huido de Judea después de esta y antes de esta revuelta. Desde el año 4 a.C. empiezan las revueltas, las guerras. De verdad, estos pueblos no envidian nada a los pueblos de América antes de la llegada de los españoles. No los envidian en nada. Un salvajismo espantoso, pero aquí lo vamos a ver y ellos lo escriben en sus libros. En el libro 20 de Antigüedades Judaicas, Josefo narra la muerte del hermano de Jesús, llamado el Cristo. Pero lo que muchos historiadores no aceptan es el término Christos,
porque es inusual en los escritos de Flavio Josefo, pues se refiere a los sediciosos siempre como ladrones, incluso a los muchos mesías que cita en sus libros. Dos de ellos con el nombre Jesús, en español. Otro historiador es Tácito. Tácito y los cristianos. El tema es interesante, de verdad interesante. Tácito y los cristianos no cita el nombre de Jesús, sino a un Cristo, o sea, un Mesías, pero hubo muchos Cristos, 24 según los historiadores judíos, y varios de esos Cristos se llamaban Jesús. Por lo menos yo encontré a dos de ellos y aquí los vamos a relatar. Bien, Tácito y los cristianos no cita a Jesús sino a Cristo, un título, no un nombre. Título es Cristo, es un título de ungido, un Mesías o un rey, un autonombrado rey. Lo cita en su reseña del incendio de Roma. Y dice literalmente, Nerón culpó y aplicó las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Así está escrito, una clase odiada por sus abominaciones. Cuando escribe Tácito, ya ocurrieron muchas revueltas judías. Y debemos ir analizando cada una de ellas. De verdad, estas personas eran muy difíciles de tratar. Dice, una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Cristo, o sea, uno de los Cristos, pero a nosotros se nos hace creer que el único que se le llamó así fue a Jesús. Y fueron 24 de ellos, 24 Cristos y 7 Jesús, que aquí vamos a resaltar. Repito, Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló, no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas las partes del mundo confluyen y se popularizan. Y esto resultó totalmente cierto. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables. A continuación, y por su información, claro, mediante tortura, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar Roma, como por su odio contra la humanidad. Plinio, otro de los escritores, habla de los cristianos sediciosos. En una fecha posible de su escrito, está en el año 113, un poco antes de la Segunda Guerra de Judea contra Roma. Esta guerra se dio en varias partes, pero ya llegaban informaciones al imperio. Y el imperio intentaba tomar información de quiénes eran los posibles sediciosos y exterminarlos antes de una revuelta. No lo lograron, sobre todo porque el emperador Trajano había invadido Partia. La mayor parte de su ejército y de su inteligencia y de sus bienes estaban destinados a esa guerra, a esa invasión de Partia. Los partos fueron muy astutos y utilizaron a
los judíos que había en diversas regiones. Esto lo vamos a ver en la Segunda Guerra de Judea contra Roma. Pues bien, ¿qué dice Plinio? Cantaban himnos a Cristo como a un Dios antes de salir el sol. Es muy probable que aquí sí se refieran a seguidores de este Cristo, porque ya era conocido en varios lugares, pero como un sedicioso que había resucitado. En sus reuniones que tenían ellos, precedieron el levantamiento de armas en el año de 114-117. La Segunda Guerra, que podemos ver, hay varios videos y son bellos, aparte de bien informados. La Guerra de Quitos, por Lucio Quieto, pero lo pronunciaban mal y le llamaron la Guerra de Quitos. Así la encontramos, así es conocida. Por cierto, Plinio gobierna Bitinia. Y repito, esto está al norte, muy al norte de donde se encontraba Trajano. Trajano ya estaba invadiendo Partia. Trajano pide prueba de lealtad a Roma. Trajano había invadido a los partos. Por eso les hacían una prueba a estos hombres. Si confesaban, les daban la oportunidad de que confesaran, les daban la oportunidad de que se retractaran. Y la principal prueba era que no respetaran desde luego los sábados, no se reunieran en sábado. Las reuniones entre estos grupos eran muy penados, y que comieran lo que más odiaban los judíos, el cerdo. Pero entremos en nuestra historia. ¿Quiénes fueron los primeros Jesús del siglo I? De hecho, desde el año 4 a.C. al año 132 después de Cristo, 24 Cristos, 24 sediciosos tenemos en la historia. El primero que encontramos, no voy en orden cronológico, sino de posible importancia. Encontramos a Jesús, hijo de Safías, un sumo sacerdote y general de Idumea. En la página 144, Jesús, hijo de Safías. Página 144 de mi libro, que es de editorial Porrúa. No es la editorial CLIE. Ustedes podrían encontrarlo en páginas diversas, pero lo van a encontrar si compran este libro. Dice aquí, nombraron otros generales para Idumea. Esta palabra, Idumea, esta región, no debemos perderla de vista. Se mataron entre ellos de manera espantosa. Nombraron otros generales para Idumea. Jesús, hijo de Safías, uno de los sumos sacerdotes, y Eleazar, hijo de Ananías, el sumo sacerdote, mandaron a Negro, gobernador entonces de Idumea, cuya familia era originaria de Perea, y a otros muchos. Enviaron a José, hijo de Simón, a Jericó, a Manasés, a Perea, y a Juan, el Esenio, a la toparquía de Tamana. ¿Quién dice que los esenios se la pasaban rezando? Solo los religiosos dicen eso, no la historia. La historia es muy diferente. Y estas son las únicas fuentes que tienen los historiadores. No nos dejemos engañar. Ellos omiten cierta información porque si no, no venderían sus libros. Esa es la realidad. Si viven de esto, pues deben evadir ciertos temas. Por cierto, uno de los generales que enviaron ahí fue un joven llamado Flavio Josefo después, pero antes era Josefo, hijo de Matatías, gobernador de las dos Galileas, una región muy importante, quizá la más importante, aparte de Jerusalén. Este Ananías o Anano
este sumo sacerdote, había sido depuesto después de solo 3 meses de pontificado por la muerte de Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Ahora, en cuanto a las demás fortalezas, trabajó con los otros constructores Flavio Josefo, gobernador de Galilea, visitándolos con órdenes para tal fin. Levó en Galilea un ejército de más de 100,000 jóvenes. Cuando hablamos de las legiones romanas, estamos hablando de decenas de miles de soldados. En cambio aquí, en una sola legión, Flavio Josefo tuvo bajo sus órdenes a más de 100,000 hombres. Levó en Galilea un ejército de más de 100,000 jóvenes, a los cuales proporcionó armas viejas que hacía recoger en todas partes. Reflexionó que los romanos eran invencibles por su disciplina y por ejercitarse constantemente en el uso de las armas. Entonces él los aleccionó en el arte de las señales de la carga y retirada al son de trompetas. Estaba armando y organizando su ejército. ¿Quién? El general Flavio Josefo. Les enseñó cómo abrir y hacer girar las alas del ejército. De qué suerte una ala vencedora debía asistir a los apurados y compartir el peligro con los que estuvieran fatigados de luchar. Los instruía también en cuanto atañe al valor y al ánimo, o sea, física y mentalmente los instruía. Son cosas de verdad interesantes. En la página 148 vemos al mismo Jesús, sumo sacerdote, hijo de Safías, contra Flavio Josefo. Porque este manejaba mucho dinero. Oye, mantener y armar y equipar a 100,000 hombres requería una verdadera fortuna. Las guerras sin dinero no sirven para nada. Aquí vemos que Juan y Jesús, hijos de Safías, hijos los dos de Safías, gobernador de Tiberías, instigaron a los más en contra de Flavio Josefo. Él se defendía en su manejo del dinero. Él se defendía porque dice, vuestra ciudad, Tariqueos, necesita más que las otras fortificaciones. Perdón, no solo se trataba de armar y equipar a su equipo, alimentarlo desde luego, sino levantar muros, levantar murallas, poner barreras contra el enemigo. Dice ahí a los tariqueos, vuestra ciudad, Tariqueos, necesita más que las otras de fortificaciones y carecen de dinero para construirlas. Lo acusaban de malversación de fondos, por cierto. Después viene un relato aquí donde Josefo se ensalza tanto que ya no todo se le puede creer, desde luego. Jesús, el hijo de Safías, no solo envió generales a diferentes ciudades junto con Anás o Ananías, sino que Jesús, hijo de Safías, fue enemigo de Flavio Josefo. En las páginas 213, 214, encontramos a Jesús contra Jesús. Jesús, el sumo sacerdote, había enviado generales, pero después se enfrenta a los idumeos. Los idumeos deberían armarse y repeler al ejército romano en su tierra. Y estos idumeos se fueron a Jerusalén para ayudar a los sediciosos. La guerra, repito, durante más de 3 años fue entre judíos contra judíos.
matándose, despedazándose. Roma sí llegó, Vespasiano llegó, empezó a atacar y el primero que confrontó fue a Flavio Josefo en el norte, en las Galileas. Flavio Josefo le presentó batalla, pero después hubo eventos que distrajeron a los soldados romanos, sobre todo a Vespasiano, los intereses por los problemas, los conflictos que estaban ocurriendo allá, en Roma, la lucha por el imperio. Y antes de eso, Vespasiano era un gran general. Enfrentar con sus legiones, repito, decenas de miles de soldados, contra cientos de miles de judíos, requería una operación táctica y estratégica muy pausada, muy bien pensada. Ir tomando posesión, como cuando enfrentó en Jotapata a Flavio Josefo, una invasión pausada, una invasión bien hecha. Las ciudades estaban fortificadas, no solo eran los cientos de miles de hombres a los que iba a enfrentar. Por eso, repito, aquí está Jesús contra Jesús. Jesús está luchando contra las órdenes que dio, contra los generales que nombró idumeos, porque la verdadera revuelta y matanza estaba ahí en la ciudad. Después vamos a ver la matanza y el enfrentamiento entre sacerdotes contra los cristianos, contra los sediciosos. En las páginas 217 a 219 vemos que los sacerdotes están luchando contra los idumeos en una lucha de verdad titánica, como animales, crucificándose entre ellos, pisando los cadáveres. Y a fin de cuentas, los cadáveres de Jesús y de Anás fueron arrojados a la basura. 213, 214. Aquí encontramos a Jesús, el mismo Jesús, hijo de Safía. Dice Jesús, el más antiguo de los sumos sacerdotes después de Anano, se subió a una torre y dijo lo siguiente. Habían ordenado él y Anás que cerraran las puertas del templo, las puertas de Jerusalén, las puertas de la ciudad, para que los idumeos no entraran. Se trataba de que lucharan contra Roma, pero allá en su tierra, no venirse a meter ahí, sobre todo porque había decenas de miles, se habla de cientos de miles de judíos dentro de la ciudad que habían venido a sus fiestas y ya no se les permitió salir. Los primeros que no les permitieron salir fueron los mesiánicos, los sediciosos, sicarios y celotas, y después los idumeos. Pues bien, Jesús se sube a una torre y les da un discurso a los idumeos. Jesús, el más antiguo de los sumos sacerdotes después de Anás, se subió a una torre y dijo lo siguiente. Entre las muchas revueltas que esta ciudad ha sufrido, ninguna me ha maravillado tanto de la fortuna como el que asistas a los perversos. ¿Por qué tomar la ciudad ellos mismos y matar a judíos inocentes? Veo que vienen en socorro de los hombres más viles contra nosotros, con mayor alegría y entusiasmo del que pondrían en caso de que nuestra metrópoli suplicara su auxilio contra los bárbaros. Venían a tomar la ciudad los idumeos en apoyo de los sicarios y los celotas, que estaban refugiados ya en el templo. Había 3 murallas. Y los sediciosos se habían fortificado ya en el templo. Los idumeos fueron a socorrer a los criminales que estaban matando judíos. Los idumeos no prestaron atención al anterior discurso de Jesús, ardiendo en ira por no haber sido recibidos inmediatamente en la ciudad.
indignó a los generales la oferta de deponer las armas, lo que hubieran considerado tan humillante como el cautiverio. Los idumeos no se retiraron, se quedaron ahí a las puertas de la ciudad. Los idumeos asintieron a voces lo que Simón había dicho, su líder sedicioso. Jesús se fue triste en vista de que los idumeos despreciaban la moderación y de que la ciudad estaba sitiada por dos partes. Los recién llegados no podían sosegar, no se podían calmar, rabiosos de la injuria que suponía el serles prohibida la entrada en la metrópoli. Comprendieron que los celotes habían sido fuertes, pero no daban en el medio de socorrerlos, y muchos se arrepentían de haber corrido a Jerusalén, pero los avergonzaba regresar sin haber hecho cosa alguna. Acamparon para la noche delante de las murallas. Repito, después vamos a entrar en detalle de las matanzas entre ellos. El furor de los idumeos no se sació con esta carnicería, ya que entraron, ayudados por los celotas asesinos, empezaron a matar a los judíos pacíficos y sobre todo a los que poseían algo. Empezaron a matar judíos, se volvieron contra la ciudad, saquearon todas las casas y mataron a cuantos encontraron. Por fin se cansaron de acuchillar a los habitantes y buscaron con gran celo a los sumos sacerdotes. En un día hallaron ahí 8,500 cadáveres de judíos asesinados por otros judíos y por los idumeos. Así que los encontraban, los despedazaban a los sacerdotes y se subían encima de sus cadáveres, burlándose del amor de Anás por el pueblo y del discurso pronunciado por Jesús desde la muralla. Los judíos cuidaban de sepultar aún a los crucificados antes de la puesta del sol. O sea, todavía los judíos que se radicaban en la ciudad y algunos que habían ido a visitar trataban de sepultar los cadáveres, de descolgarlos porque habían sido crucificados por los otros judíos, los cristianos, los mesiánicos, y por los celotas, y por los sicarios, y por los idumeos. Una matanza entre judíos. Ningún historiador judío va a reconocer esto, va a hablar de esto. Cuando leemos estos libros y después escuchamos los debates de estas criaturas, de verdad parece que están hablando a niños menores de 7 años. Llegó su inaudita impiedad a arrojar sus restos como basura. Repito, a los sacerdotes, así que los encontraban, los despedazaban y se subían encima de sus cadáveres, burlándose del amor de Anás por el pueblo y del discurso pronunciado por Jesús desde la muralla. Llegó su inaudita impiedad a arrojar sus restos como basura. Aunque los judíos cuidaban de sepultar aún a los crucificados antes de la puesta del sol. No creo equivocarme al decir que la muerte de Anás, o Anano, señaló el inicio de la destrucción de la ciudad y que aquel mismo día comenzaron a desmoronarse los muros y sus asuntos cuando vieron al sumo sacerdote y procurador de su salvación degollado en medio de Jerusalén. Y tengo por cierto que Dios quiso quitar la vida a estos dos grandes defensores y amadores de la ciudad, porque la había condenado a la destrucción por contaminada, resuelta a purgar su santuario por el fuego. Siempre tratan de justificar a su Dios, como si hubiera existido, como si los hubiera ayudado alguna vez. Yacían pues en tierra desnudos y abandonados a los perros y alimañas, Jesús y Anás. Yacían pues en tierra desnudos y abandonados a los perros y alimañas.
los que poco antes, con las vestiduras sagradas, habían presidido el culto público y habían sido venerados por cuantos extranjeros entraban en nuestra Jerusalén. Pienso que la virtud gimió por estos varones, lastimada de ser vencida por la perversidad. Este fue el fin de Anano y de Jesús. De uno de estos Jesús. Pero hay más. En la historia encontramos a otro Jesús, hijo de Shafat, un líder sedicioso que robó unos caballos a Valeriano, uno de los militares, uno de los generales de Tito, y después huyó a los campos. Está en la página 188-191. Esto de verdad es interesante y espero que ustedes compren, igual que nuestro amigo, compren su libro. Página 188 y 181. Repito, Tito envía a Valeriano a hacer una inspección, pero Valeriano no fue muy sagaz y fue perseguido, flechas, palos, jabalinas, piedras, por un grupo de judíos. Lo persiguieron antes de que pudiera pronunciar una palabra. Su misión era conminarlos a que se rindieran. La mejor guerra, el mejor triunfo en una guerra es cuando no hay guerra. Los mandó, les pidió que se rindieran, pero no aceptaron. Antes de que pudiera Valeriano pronunciar una palabra, los más significados de los revoltosos corrieron a él armados, dirigidos por Jesús, hijo de Shafat, corifio de una banda de bandidos. Valeriano no creyó oportuno pelear desobedeciendo los mandatos de su general, aunque estuviese seguro de que saldría vencedor, y, además, comprendió que era arriesgado que pocos pelearan contra tantos, que llevaban encima la ventaja de la sorpresa. Corrió a pie con 5, abandonando sus caballos. Jesús los metió en la ciudad con tantas muestras de júbilo como si los hubiera cogido en batalla y no por traición. Les robó 5 caballos este Jesús, hijo de Shafat. Cuando Vespasiano y Agripa hubieron aceptado las diestras en un pacto de paz con estos hombres, en promesa de seguridad, Jesús y sus cómplices, Jesús hijo de Shafat, Jesús y sus cómplices, juzgándose en peligro si continuaban en Tiberías, huyeron a Tariquea. Al día siguiente Vespasiano envió a Trajano con gente de a caballo a la ciudadela a fin de saber si el pueblo quería la paz. Sabiendo que era el mismo parecer que los suplicantes, fue a la ciudad con su ejército. Se le abrieron todas las puertas, mientras todos le aclamaban como Salvador y bienhechor. Fue tomando pueblos, fue tomando ciudades. ¿Qué ocurrió con este hombre, con este Jesús? Siguió en su revuelta y fue perseguido. Después de ser invitado a rendirse nuevamente, Tito montó a caballo, después de invitarlo, Tito, ya no fue Vespasiano, fue Tito, montó a caballo y condujo a sus hombres hacia abajo del lago. Por él entró en Tariquea, seguido de los soldados. Su osadía aterró a los de las murallas. Estamos en Tariquea. Nadie se atrevió a oponérsele. Jesús y sus compañeros huyeron a los campos. Otros toparon con el enemigo al dirigirse al lago y murieron al subir a las barcas o al nadar hacia ellas.
no fue menor la carnicería en la ciudad. Ciudad que se oponía era arrasada. Pero no atraparon a este Jesús. Muchos Cristos y estos llamados Jesús huyeron, no fueron ejecutados. ¿A dónde huyeron? Sediciosos judíos había en todo el Imperio Romano. En la página 321 encontramos a un Jesús, hijo de Tebuto, un sacerdote ladrón. La página 321. Se justifica porque el miedo, pues oye, no todos enfrentan la muerte del mismo modo, con honor, con dignidad, sobre todo si tienes familia. Por aquellos días un sacerdote Jesús, hijo de Tebuto, obtuvo del César juramento de que le sería respetada la vida a condición de que entregase algunas de las cosas preciosas que habían sido ofrecidas al templo. Robar al templo. Y desde el muro del santuario dio 2 candelabros semejantes a los que estaban en la casa santa, mesas, platos y frascos hechos todos de oro macizo y de gran peso. También puso en su poder los velos, los ornamentos cubiertos de gemas y muchísimos de los ricos vasos pertenecientes al culto sacro. Prendido Fineas, el tesorero del templo, enseñó a Tito las únicas y ceñidores de los sacerdotes, gran cantidad de púrpura y de grana, almacenadas para velos, montones de cinamomo, de casia y de otras especies dulces que a diario se mezclaban y se ofrecían como incienso a Dios. Asimismo le entregó otras riquezas y no pocos adornos del oficio divino, por lo cual Tito le concedió el perdón reservado a los desertores voluntarios, o sea, tanto Fineas como Jesús, hijo de Tebuto, saquearon el templo y entregaron las riquezas a Tito a cambio de su vida. Algunos lo criticarán, otros, oye, en su lugar harían o haríamos lo mismo quizá. En la página 299, otro Jesús. Otro Jesús, sacerdote, que huye también al campamento romano. Y también aquí nos dice que el incendio fue como un acto de purificación, eso dice Flavio Josefo. Pues bien, algunos huían, otros luchaban, pero otros en cambio aguardaron el momento oportuno para huir en secreto hasta el campamento romano, entre ellos los sumos sacerdotes José y Jesús, algunos hijos de sumos sacerdotes. Este Jesús también huyó. No dice de quién era hijo, pero sí habla de otro sumo sacerdote. ¿Por qué tantos sumos sacerdotes? Porque había 24 familias sacerdotales que hacían el servicio. Se turnaban cada 15 días. Esto lo leemos en la historia judía, sionista, que tenemos a nuestra mano. Los líderes de cada familia eran los únicos nombrados. Y aquí vemos por eso que había varios Jesús sumos sacerdotes. En el año 62, repito, Anás el joven, Anás hijo de Ananías, ejecuta a Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús. O sea, aquí vuelve a aparecer en el año 62 el nombre de un sedicioso llamado Jesús. Era reconocido en la historia por su ataque al templo. Y se presume, según vimos antes, que ese ataque fue
precisamente en la revuelta contra Poncio Pilatos cuando quería construir el acueducto, que tomó dinero del templo. O sea, tomó dinero de los sumos sacerdotes, que ya vemos aquí la calaña de estos sacerdotes. No es lo que nos ha inculcado la religión. Y en la historia los historiadores dicen que el hermano de Jesús, que se llamó el Cristo, o sea, el rey, el Mesías, un sedicioso, también nos dice Flavio Josefo que fue enjuiciado junto con otros infractores de la ley. Y Jesús también fue crucificado en una crucifixión múltiple. Los ejecutó. ¿Qué ocurrió? Porcio Festo había muerto. Albino aún no llegaba a tomar posesión de su cargo. Herodes Agripa, el rey Herodes Agripa, destituyó a Anás, o Anano, estuvo solo 3 meses en el cargo, y designó a otro Jesús, Jesús, hijo de Damnio, como sumo sacerdote. Cuando llega Albino a tomar el cargo, ejecuta, mata a varios sicarios, a varios sediciosos, y quita a ese Jesús, hijo de Gamaliel, y designa a Matías, hijo de Teófilo. Aquí vemos ya 2 Jesús que se turnaron en el cargo. Herodes Agripa designó a Jesús, hijo de Damnio, como sumo sacerdote. Pero cuando llega Albino, quita a Jesús, hijo de Gamaliel, o sea, ya era otro Jesús el que estaba en el cargo de sumo sacerdote. Por eso Jesús hay infinidad, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Pues hubo infinidad de Jesús. Y además se iba a llamar Emmanuel. Hay frases, repito, muy bellas, muy bellas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Frases bonitas. La historia espantosa y escrita en sangre, la verdadera historia del pueblo judío. Después vamos a ver las guerras de los sacerdotes contra los sediciosos. Solo pequeños pasajes, pero fueron cientos de miles de judíos ejecutados por otros judíos antes de que Roma fuera tomando las murallas, fuera tomando la ciudad. En la página 314 de este libro aparece Jesús, hijo de Anano, un profeta iluminado, un verdadero profeta. Jesús, hijo de Anano. Pobrecito, porque lo trataron como un loco, un Jesús loco de la historia. 314. Mi libro ya merece relevo, pero pues empezamos con este y con este vamos a terminar nuestra historia. Aquí nos habla de este hombre. El pueblo estaba de verdad, sumido en la miseria desde el año 62, precisamente cuando fue ejecutado el hermano de Jesús. Ocurrieron hechos portentosos y lo vamos a ver también por separado, lo que pueden llamarse milagros, hechos portentosos de verdad. Pero apareció entre ellos un labrador plebeyo llamado Jesús, hijo de Anano, hijo de Anás.
Apareció en la fiesta en que se hacen tabernáculos a Dios en el templo, y rompió a gritar de pronto: una voz por el este, una voz por el oeste, una voz por los cuatro vientos, una voz contra Jerusalén y contra el templo, una voz contra los recién casados y las recién casadas, una voz contra todo el pueblo. Por cierto, este libro de la guerra de los judíos se escribió antes que los evangelios, mucho antes que los evangelios. Se escribió del año 70 al año 75 aproximadamente. Los evangelios, la realidad es que nadie sabe cuándo se escribieron, pero evaden todo esto. Aún así, en la historia vamos a encontrar muchas frases atribuidas a Jesús. Esto gritó de día y de noche por todas las callejuelas de la ciudad. Algunos de los más nobles de la población se indignaron de su alarido luctuoso. Prendieron a Jesús y lo azotaron, pero él no profirió nada sobre sí ni sobre los que le atormentaban, sino que siguió pronunciando lo mismo. Nuestros gobernantes sospecharon, como resultó ser, que se trataba de una demencia divina. Estaba poseído por un ente. Y le condujeron ante el procurador romano. Le desollaron hasta los huesos a puros azotes. Pero Jesús, sin pedir piedad, con los ojos secos de tanto llorar, a cada golpe imprimía a su voz un acento más triste y respondía: ¡ay, ay de ti, Jerusalén! Albino, entonces procurador nuestro, le preguntó quién era, de dónde venía y por qué gritaba aquello. Mas él no le contestó. Repitió su espantoso estribillo hasta que Albino lo dejó libre, juzgando que estaba loco. Antes del principio de la guerra no se acercó a los ciudadanos ni estos le vieron, pero todos los días repetía como quejándose: ¡ay de ti, Jerusalén! No maldijo a los que lo maltrataban a diario, ni bendijo a los que le daban de comer. A todos contestaba con la misma frase: presagio melancólico de lo que había de ocurrir. Gritaba con fuerza en las fiestas, repitió su cantinela durante 7 años, y 5 meses, incansable, sin enronquecer, hasta que, siendo cercada la ciudad, realizaba su profecía, descansó. Corrió después nuevamente alrededor de la población por encima del muro gritando: ¡ay de ti, ciudad! ¡Ay de ustedes, templo y pueblo! Y acababa de agregar: ¡ay de mí también!, cuando le mató inmediatamente una piedra disparada por una máquina, rindiendo el alma en el momento en que profetizaba. Y aquí nos dice Flavio Josefo: el que reflexione sobre estos sucesos se convencerá de que Dios cuida a los humanos y les muestra de todas las maneras posibles lo que conviene a su salvación. Pero los hombres van a la perdición por su ceguera y porque eligen libremente las calamidades. El editor de este libro nos dice que es muy probable que estos eventos, que este relato sea verdadero, y que ese hombre solo estaba repitiendo las amenazas de Jeremías. El capítulo 7, versículo 34. Es probable. Pero nosotros debemos analizar todos estos hechos espantosos. Y enseguida vamos a analizar la lucha, el enfrentamiento ya real de los sacerdotes judíos contra los sediciosos, celotas, idumeos, sicarios,